Entrevista Udima. Estamos con Igor Gómez, periodista y presentador de La Tarde de 24 Horas. Es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra y casi siempre ha trabajado en medios televisivos, por donde ha pasado por Televisión Española, Canal Extremadura y el canal autonómico de la región de Murcia. Bienvenido, Igor, es un placer tenerte aquí en la televisión de Udima para que nos hables de periodismo, para que nos hables de televisión y para que nos des también tu visión de la profesión y de lo que está pasando, ¿no?, en la transformación también digital de los medios, ¿no? En primer lugar, me gustaría ir un poco a la parte también más personal, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar periodismo? Bueno, porque vi Al filo de la noticia de pequeño. No, es broma. Bueno, también influyó, ¿eh? La razón principal es que siempre me ha gustado la comunicación y sobre todo el poder analizar y sintetizar, es decir, ver qué es lo que está ocurriendo o comerte de repente un tocho de información que parece infumable e intentar detectar, oye, aquí qué es lo interesante, qué es lo pertinente, qué es lo que puede ayudar a la gente a hacerse una visión de lo que está ocurriendo. Siempre me llamó la atención, la verdad es que sí tuve la suerte de, en nuestros tiempos era EGB, entonces ya desde EGB tenía claro que quería dedicarme al periodismo y aquí estoy. ¿Ves mucha diferencia en la visión que tú tenías cuando decidiste estudiar periodismo a lo que te has ido encontrando a lo largo de la carrera y a lo que estás viviendo ahora mismo? Bueno, hay distintos frentes. Desde luego, el mayor cambio que estamos viviendo ahora es el tecnológico y el narrativo, ¿no? A mí me dices con 15 o 16 años que el lenguaje narrativo iba a ser el actual y pues, no me lo habría creído, ¿no? Y luego, bueno, con respecto a ejercer la profesión en general, bueno, pues sí es cierto que una cosa es lo que te cuentan en la universidad y otra cosa es lo que ves cuando sales finalmente al mercado laboral, ¿no? Y a veces suelo decir en broma para provocar un poco, mira, de pequeño te dicen, los Reyes Magos no existen, y también tendrían que decirte, y ten cuidado porque todo lo demás que te hemos contado también es mentira. La principal diferencia que ves es la dificultad muchas veces para poder hacer un trabajo en tiempo y forma, es decir, en muchas ocasiones te das cuenta de que la victoria es no ir a negro, porque hay tanta dificultad, tanta necesidad de medios, tanta rapidez, etcétera, que a veces sí te da la sensación que dices, Dios mío, estoy contando noticias o estoy haciendo un churro, ¿no? Es decir, y esa rutina hay que afrontarla con mucha lucidez, porque bueno, somos seres de rutina y tenemos tendencia, ¿verdad?, a copiar la misma dinámica del mismo sistema. Entonces, en muchas ocasiones nos lo tenemos que currar, porque lo que no podemos hacer es que nos ocurre lo que me ha pasado a mí algunas veces, que digo, me da la sensación de que llevo toda la vida presentando el mismo telediario. Es decir, cuando llega una noticia de economía o una noticia de un drama en no sé qué país, tendemos mucho al molde, ¿no? Acabamos lanzando moldes, etcétera. Yo a veces en algunos cursos hacía con alumnos el chiste y les ponía un molde de cómo narrar una noticia de un desastre de cualquier tipo en el mundo en 3 actos. ¿Qué se dice el primer día? ¿Qué se dice el segundo? ¿Qué se dice el tercero? Es decir, tenemos tendencia a convertirlo en una letanía. Ahí está el reto de contar algo distinto, porque lo que te digo, si existe un drama en el Cuerno de África, la gente, si le empiezas a decir los tópicos de 5 millones de personas han muerto porque 4 millones de no sé qué, porque 3 millones de no sé cuántos, esto es un 8% más que el 5% menos, al final no estás llegando al espectador, ¿no? Entonces ahí sí tenemos el reto. Y otra de las cosas, bueno, se habla mucho también, ¿no?, en nuestra profesión de las presiones, etcétera, etcétera, y siempre se pone el tópico de el ministro o el consejero que te llama por teléfono y te dice, oye, ¿cómo has dicho esto así? Pero claro, presiones hay de todo el tipo, eso es una presión, pero también es una presión que te caiga una tormenta de mierda en redes sociales, porque eso también puede implicar que tú a la hora de afrontar las siguientes noticias digas, vamos a ver, ¿cómo afronto esto?, etcétera. Entonces, realmente tenemos muchos frentes sobre los que trabajar, pero bueno, también creo que hay muchas oportunidades, ¿no? Con todo esto de la tecnología, yo creo que haríamos un tópico si dijéramos eso de cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay muchos retos por delante y espero que los más jóvenes nos expliquen cómo afrontarlos. Pues volviendo un poco al periodismo y a la parte también, digamos, más también académica, ¿notas mucha diferencia, o la gente que considera que hay mucha diferencia entre la forma de redactar para la televisión a la redacción para un medio impreso? ¿Cómo
¿Cómo afrontáis cuando empezáis a preparar un reportaje en televisión? ¿Creéis que hay mucha diferencia entre el trabajo para un medio impreso que para un medio audiovisual, radio, televisión? Sí, sí. Realmente cada... Bueno, hasta ahora decíamos radio, tele y prensa. Ahora hay que pensar también en medios digitales y la forma de narrar y contar es completamente distinta. O sea, no es la misma. Siempre se dice, ¿no?, pues que cuando tienes prensa puedes releer, etcétera, etcétera. Tú cuando tienes 1 minuto y medio para contar una noticia no puedes aspirar a dar los datos que se dan en una noticia, en una empresa escrita. ¿Y eso qué significa? Pues por un lado que tenemos la dictadura de la imagen. O sea, yo no te puedo hablar de una farola si en el plano hay una papelera. En prensa no existe ese problema, ¿vale? No puedo hacer construcciones barrocas o churriguerescas. A veces tenemos también la tendencia a pensar que nuestro interlocutor es un catedrático en Derecho Constitucional y tendemos a complicar el lenguaje. En tele tiene que ser coloquial, no vulgar, coloquial, ¿no? Pues un ejemplo, ¿para qué voy a decir yo? Efectivos policiales israelíes fueron abatidos por disparos efectuados por militantes palestinos. Tendré que decir en palestino ha matado a un policía de Israel. A veces yo creo que tenemos esa necesidad de que creemos que cuanto más culto hablemos, mejor lo estamos haciendo, pero realmente nos estamos alejando de nuestro objetivo, que es ofrecer a la persona que nos está viendo un mensaje claro, conciso y comprensible. Tenemos entonces la dictadura de la imagen y la dictadura de que es algo que se está escuchando en ese momento. Yo no puedo introducir frases yuxtapuestas, ni composiciones en pasiva, ni muchas magnitudes económicas. En una noticia de prensa de economía tú puedes explicar cuál ha sido la subida trimestral, la comparación interanual, etcétera, etcétera. Si yo en tele en 10 segundos estoy dando 3 datos, al tercero la gente, ¿sabes? Entonces yo no puedo decir, la bolsa ha bajado un 3,05%, lo cual es un 4% más, tengo que dar la pincelada, que es, ha subido en torno a un 3, sobre todo por valores como Iberdrola y Telefónica, y la razón es que Trump se ha puesto de acuerdo con Pekín, ¿no? Entonces, es cierto que son lenguajes muy distintos y tenemos que saber adaptarnos a cada uno, porque luego está el mundo digital, hablar vía Instagram, vía Facebook, etcétera, que te exige otras historias. Hay ejemplos pequeños. En televisión, generalmente, la música siempre se ha guardado para hablar o de cultura o del espacio. En el resto, no. Ahora te encuentras en medios digitales noticias fascinantes de temas súper serios, como puede ser Oriente Próximo, como puede ser actualidad política, que incluyen música, que incluyen unos montajes que fallan, que se cargan el récord, pero se acepta. Entonces, es verdad, esto que decía McLuhan del medio es el mensaje, es que es así. O sea, existe una nueva narrativa. Sí. Y condiciona mucho... tú eres más o menos de la misma generación, hemos estudiado en base a los principios clásicos, ¿no?, del periodismo, las 5W, la pirámide invertida, todo esto, cómo estas nuevas narrativas son compatibles con, digamos, con el periodismo más clásico, que siempre ha estado más fundamentado en la prensa escrita y en el papel. Yo creo que absolutamente compatibles. Vamos, no compatibles, sino que es esencial. Es decir, todas esas pautas de las 5W, eso de saber el contexto, el enfoque, etcétera, etcétera, es exactamente lo mismo, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo con la literatura. Tú coges cualquier novela de hoy día, te vas al discurso, a la teoría del discurso narrativo de los griegos y es lo mismo. O sea, ellos las pasiones ya las definieron, las estructuras en 3 tramas ya las definieron, que una historia es un personaje A que se convierte en B después de 1 o 2 crisis ya lo hicieron, y ahora hacemos lo mismo pero en Netflix. Sí, el camino del claro, héroe. Y en este caso es exactamente lo mismo. Claro que es otra forma de narrar, etcétera, etcétera, pero siguiendo esas pautas. Y eso yo creo que nos hace más necesarios, no voy a ir de guay, ¿no? Pero que sí, que nos hace más necesarios en este océano de lo incierto que nunca. Back to basics. Yes. Sí. hay que volver a los principios clásicos. Has hablado de la presión, que eso daría para una entrevista entera de las redes sociales. Antes la presión era la audiencia, simplemente el volumen de audiencia. Ahora es no solamente el volumen de audiencia, sino lo que dice la audiencia de ti a través de las redes sociales. Eso también, aparte de generar pues una presión psicológica, también genera una dictadura también de lo inmediato y de la falta también de contexto. ¿Crees que ante este contexto los géneros interpretativos como la crónica, el reportaje, la entrevista tienen sentido?
creo que tiene más sentido que antes. Porque como estamos precisamente en un océano de pues eso, de eslóganes, de mensajes muy fáciles que encima llaman al equívoco, precisamente necesitamos contexto y enfoque. Un ejemplo, yo te puedo coger una noticia y ponerte en un tuit y decir, un hombre apuñala a otro y lo mata. ¿Qué va a decir la gente? Madre mía, ese señor que le metan a la cárcel, ¿no? Oye, dame el contexto, porque le ha apuñalado porque estaba robando o le ha apuñalado, le ha abierto el estómago porque le estaba operando e intentando salvarle la vida. Cambia completamente la película. Y así en todo y más el contexto político, económico, etcétera. Por lo tanto, claro que son esenciales esos géneros. Lo que tendremos que saber, en lo que estamos trabajando ahora, es cómo adaptarlo a los nuevos medios, ¿no? Pero volvemos a la misma pregunta que me hacías antes. Todas esas pautas son esenciales. Una noticia sin contexto puede ser una gran trampa. Y muchas veces lo es. Nosotros como periodistas, mira, yo, Víctor, realmente el concepto objetividad no creo en él, pero por una razón científica. Ahora esta cámara nos está grabando de forma frontal. Si fuera un plano desde arriba parecería que que estamos como con miedo y perderíamos credibilidad. Si el plano está más abajo, que es lo que hacen los políticos muy inteligentemente, ¿no? De los equipos de prensa, tú cuando vas a cualquier... Sí, entonces eso te da una imagen, etcétera. Entonces, si estoy sudando, tú imagínate yo ahora que casualmente tengo calor, empiezo a sudar, la gente va a percibir, este miente. Pues el famoso caso de Nixon, el famoso debate, esas gotas de sudor parece que hicieron perder unas elecciones. Exacto. Y luego a la gente que escuchó ese debate por radio dijeron, no ha ganado Nixon. Y los que lo vieron por la tele dijo, no, ha ganado Kennedy. Entonces hay ciertos elementos que el concepto objetividad lo tira por tierra. Empezando por la propia edición. Si yo tengo un tiempo limitado para contarte unas cosas, tengo que elegir 5, 10 o 20 temas. Ya estoy discriminando. Por lo tanto, no creo en la objetividad, creo en la honestidad. Y la honestidad significa, te voy a contar lo que considero que debes saber y que te envuelve esta historia. Y no voy a esconder aquello que se carga mis prejuicios, sean del color que sea. Por eso necesitamos periodistas objetivos y desde su punto de vista ideológico personal, que sean de todo el espectro ideológico. Cuanto más mejor, porque servirá para tener un debate mucho más rico. Exacto, ¿no? Pero sí, volviendo a lo que decías... Honestidad intelectual, decía uno de los clásicos también, Martínez Albertos, ¿no? Que es el manual que casi estudiábamos todos, ¿no? El manual de redacción periodística. Hablaba que no existe la objetividad, sino la honestidad intelectual. ¿Crees que ahora mismo en televisión, cuando preparáis en el canal, en tu programa, tocáis todos los palos? Entrevista, reportaje, crónica. ¿Cómo se prepara en lo inmediato que tenéis un programa además diario? ¿Cómo se prepara una buena entrevista? ¿Cómo se prepara un reportaje? ¿Cómo se preparan estos géneros que requieren más profundidad con la presión de la inmediatez que tenéis en televisión? Bueno, pues eso sí que es un gran reto. Por un lado tenemos un grupo de WhatsApp, que es esencial, en el que estamos todos, y entonces es fascinante porque ya desde primera hora de la mañana, equipos de edición, redacción, producción, ya empezamos a comunicarnos, ¿no? De, oye, ¿habéis escuchado en tal sitio esto? Esto parece que es noticia. Empezamos a pergeñar, esto podría ir de entrevista del día, ¿qué os parece? Etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, sí tenemos una comunicación permanente por ahí, luego tenemos nuestra reunión de edición habitual. Ahí vamos cerrando los temas, buscas contexto, buscas información y luego viene la actualidad un día y te dice todo lo que has preparado no sirve para nada porque ahora mismo en Venezuela se ha montado una muy gorda, ¿no? Que es lo que nos pasó hace unas semanas. Entonces, lo que sí exige es, no sé, mucha capacidad de pasar de un tema a otro, de tocarlos con cierta profundidad, pero intentar que esa profundidad no implique alejarte del espectador, ¿no? A mí hay otra frase que me encanta que es antes simplista que incomprensible. ¿Para qué voy yo a intentar hacer la entrevista del siglo con preguntas muy particulares, etcétera, si al final no voy a conseguir que el espectador se entere de las 4 o 5 cosas que son importantes? Yo muchas veces pongo el ejemplo que en televisión, igual lo he dicho ya, más que un cuadro hiperrealista, pero por una cuestión técnica y de tiempo, lo que tenemos que ofrecer es un cuadro impresionista. Es decir, te voy a hablar de este tema, te voy a contar los 4 o 5 asuntos interesantes, los distintos puntos de vista, y te voy a dar contexto para que no pierdas nada. Entonces, es verdad que en el día a día, pues hombre,
muy loco, es muy frenético, ¿no? No nos vamos a engañar, y más cuando ocurren noticias de última hora que exige una capacidad de reacción de, yo qué sé, estás en directo y mientras estás dando una noticia te van diciendo, oye, acabamos de hablar con no sé quién, tenemos preparado no sé cuántos, oye, pero eso es lo que le hace fascinante también. La entrevista que bueno, pues es uno de los géneros que también en el programa abordáis casi a diario, pues personas más de la calle, personas más conocidas, pero ¿cómo se prepara una buena entrevista y qué ingredientes tiene esa buena noticia para que llegue al público? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Cómo se prepara una entrevista? Bueno, depende del formato, del contexto, etcétera. Por ejemplo, si tienes a un responsable político de un partido que justo ese día es noticia, pues realmente tu prioridad, tu objetivo va a ser que te hable de ella y buscar las incoherencias argumentales, ¿vale? Pero si de repente tienes a un astronauta o alguien del sector de la ciencia, pues yo con esa persona no tengo problemas en explicarle cuál es el enfoque de la entrevista, porque no quiero ver tanto incoherencias, sino lo que busco es que me cuente lo más interesante de lo que está haciendo y que se pueda comprender. Referentes todos, es decir, a mí no me gustan esos maximalismos de el entrevistador tiene que ser borde y un fiscal no sé qué, o el entrevistador tiene... El entrevistador interrogador casi a veces. Eso es, sí. O tiene que ser amable porque... A ver, esto es como todo, es como la literatura, es como la vida, es como decir, la gente solo puede llevar pantalones vaqueros. Ayer me preguntaba un alumno en tutoría que cómo, si tiene que empezar a titular y luego a redactar el reportaje, o después de redactarlo, le pregunto un poco lo mismo. O sea, yo siempre digo a mis alumnos, no existe no hay un periodismo categórico. Entonces, ¿a ti cómo te gusta enfrentarte a una pieza? Al principio lo tienes muy claro, dices, mira, queremos que esta pieza, este reportaje, se va a titular así. ¿Te gusta improvisar y al final pues luego dices, oye, pues esto no es lo que yo había pensado en un principio? ¿Qué le dirías también a un estudiante de periodismo, a un incipiente periodista a la hora de preparar cualquier género interpretativo? Ya sea una entrevista, yo tengo ya muy claro cómo la voy a estructurar, o la crónica, la voy a titular así y luego ya empiezo a construirla. ¿Qué crees que es mejor? Pues les propondría que a la hora de afrontar una historia, una noticia, sea en el formato que sea, diría dos palabras: buscar y encontrar, ¿vale? Buscar significa que si yo salgo a la calle y voy a dar una crónica de una exposición, que suele ser la que mucha gente dice, qué pereza, no, yo quiero entrevistar a Messi, una exposición, qué rollo. Tienes que ir ya con un objetivo, entonces te preparas, observas, ves lo que hay en esa exposición, porque tienes dos planes. El plan fácil y simple, que es ir, tirar los típicos planos que todos nos conocemos, ¿sabes? Venga, un paneo general, ahora un planito corto de esto, ahora cojo al comisario de la exposición que me va a decir que son 325 filminas que han traído de 4 universidades y no sé qué, y sueltas una pieza que es una rosquilla. En cambio, si tú buscas, tienes que ir ya con una planificación y de repente te encuentras con que en esa exposición, de esas 300 obras, hay una o dos que cuentan una historia fascinante, o que es una cosa precolombina que vino en un barco desde no sé dónde, etc. Y encuentras ahí una historia. La gente se va a enterar mucho más de esa exposición solamente por ese ejemplo. Entonces, el mensaje es, busca en el sentido de planifica, y cuando veas ese sitio ya vas con un objetivo. Y si te vas a encontrar al comisario de la exposición, no vayas con 3 preguntas absurdas, sino que te han interesado estos 2 temas, vas a entrar por ahí o lo quieres conectar con tal otra cosa. Por lo tanto, cuando vas a un sitio a cubrir una noticia, busca, ¿vale? Busca la estructura o aquello que has planificado y encuentra por qué. Porque cuando vas a un sitio y te planificas una cosa, te puedes encontrar con una noticia. De repente te encuentras con que el comisario tiene una historia o un perfil que echa por tierra todo aquello que habías planificado, y tienes que tener la suficiente rapidez para decir, bueno, yo quería empezar con un plano, ¿sabes?, con un zoom out de este cuadro en el que se escuchaba al comisario explicando cómo esta obra llegó en un barco, pero es que este señor me acaba de decir, pues yo qué sé, que es el asesor personal del presidente del gobierno. Por lo tanto, se acabó esta planificación. ¿Por qué? Porque he encontrado. Entonces, lo resumo en, cuando vayas a un sitio tienes que tener muy claro a qué vas y a por qué vas, y que una historia es algo que empieza y acaba, un personaje A que acaba en B, y en el que hay
un proceso en el que hay un cambio, es que en cierto sentido se parece a lo que nos decían de las tragedias griegas. Lo que pasa es que estamos tratando la actualidad, pero estate siempre alerta porque de pronto la propia actualidad te puede sorprender y tienes que tener la suficiente rapidez como para decir, oye, esto mola mucho más que lo que yo tenía en mente. Fuera, vamos a por ello. Pues a ti, Igor, te gusta mucho el periodismo emocional, el neuroperiodismo, o sea, te interesa mucho este tipo de periodismo que indaga también en la parte más emocional. ¿Cómo se consigue emocionar al espectador sin distorsionar lo racional, el mensaje informativo? Y si crees que vivimos una sociedad quizá un poco infantilizada o donde se prima demasiado lo emocional, como sobre todo en la televisión, ¿no? Hay estudios, ¿no?, de la criminología, por ejemplo, que dicen que el lector de prensa escrita tiene una percepción sobre la seguridad diferente al que ve la televisión. Las personas que ven televisión consideran que hay más peligrosidad en el entorno, más criminalidad que las que leen prensa, fijar, simplemente por el enfoque emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis conseguir también, o cómo se puede conseguir ese equilibrio desde la televisión, que a veces es demasiado emocional? Sí. ¿Cómo encaja todo esto con las ideas del neuroperiodismo? Sí, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Pues mira, Víctor, a mí me fascina el tema, pero por lo que me preocupa, por lo que tiene de preocupante. Yo tengo la sensación de que desde los 80, a través de muchos análisis científicos que han venido de Estados Unidos, etcétera, nos empezamos a dar cuenta, bueno, de cómo funciona nuestra cabeza básicamente. Tampoco quiero ser maximalista en esto, ¿sabes? Porque hay gente que todo es emocional. Bueno, a ver, cuidado. Pero creo que sí es muy importante saber cómo funciona este hardware y este software para afrontar cualquier noticia, porque trabaja en nuestra contra, ¿vale? Si tú dices ahora algo que contradice un prejuicio que yo tengo, me vas a empezar a caer mal. Y a ver, pero es que eso es automático. Y va a haber aquí algo que dice, pues me dices, yo qué sé, el líder político que te cae bien ha dicho esta barrabasada. Y eso ya me siente mal porque me revuelves porque te estás cargando mi cosmovisión del mundo. Y automáticamente uno empieza a buscar excusas para que eso que tú me estás contradiciendo lo pueda anular, ¿no? Disonancia cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces, junto a eso, también se sabe que digamos que los pensamientos, lo emocional va por autopistas de cuatro carriles y lo racional va por carreteras sin asfaltar. Pero es que esta metáfora es real, es decir, es que va más rápido, son X milisegundos, etc. Entonces, la sensación que tengo es que desde los 80, 90, cuando ya empieza a percibirse eso, esa tendencia a la emocionalidad, a todo es una historia. Todos son emociones, no vendemos productos, vendemos experiencias. Neuromarketing, que a mí me tiene harto, ¿eh? Ahora se habla de neuroeducación. Sí, todo es neuro. Y a mí, sinceramente, me tiene harto, ¿vale? Se habla mucho de eso del populismo, ¿no? Pero también es neuro la razón. Claro, claro. Es decir, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de cómo funciona esta caja, de las trampas que nos pone esta caja, porque como periodistas tenemos que trascender esas trampas y ser conscientes de que todos los inputs, todos los impactos informativos que recibimos, no solo de la política, del deporte, del sector privado, están apelando a jugar con esas trampas que tenemos. A eso están apelando. Entonces tenemos que estar muy despiertos, porque si no nos vamos a perder, pues eso, en estos, ¿sabes? Nos van dando pues eslóganes. Ahora me resulta muy curioso toda la clase política. Veo los partidos y parecen un poco como si fueran startups modernas, ¿no? Todos tienen corazones, logotipos de no sé qué, es todo como muy fresquito, etcétera. Entonces, se ha extrapolado esto que dicen de, no, es que el populismo apela a las emociones, la política. Cuidado que esto ya empezó antes, ya empezó en los 80, en los 90, cuando nos hablaban de la chispa de la vida, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de peligroso? Que yo creo que dificulta el camino de ese neocortes, de esa parte racional que va por carreteras sin asfaltar, y lo pone más difícil porque apelan a nuestro cerebro reptiliano, que es el que tiene millones de años de funcionamiento y resulta muy útil para mover estados de opinión. Entonces, a mí es un frente que me fascina mucho y que luego como periodista intento, bueno, no sabría definirlo. No, la otra pregunta me decías, ¿cómo poner emoción? Mira, la emoción puede ser hasta de la forma en la que estás contando algo, ¿sabes? Yo te puedo decir,
le acaban de dar el premio Nobel, no, el premio Princesa de Asturias al señor Khan, que tenía una academia, solamente con la puesta en escena de una academia. ¿Quería usted aprender matemáticas y le parecía imposible? Este hombre no sé dónde lo ha conseguido. Bueno, ahí ya estamos aportando emoción, ¿no? Pero cuidado, porque lo que está ocurriendo actualmente es que hay muchos, que se ve un objetivo dominante, que es vamos a apelar a la emoción de la gente porque así va a ir al camino que nosotros queremos de una forma más fácil, y ahí suele haber muchas trampas. Por último, Igor, es un tema apasionante y desde luego que influye y está influyendo mucho en todos los medios, en la emoción. Pero una de las emociones también que sufren también los estudiantes de periodismo es un poco el miedo, ¿no?, hacia el futuro, hacia una profesión que lo hemos comentado antes, también pues que no somos somos poco corporativistas, en fin, la situación de precariedad. ¿Qué le dirías a un estudiante de periodismo? Apélale a la emoción también y a su razón para convencerle de que no se ha equivocado de estudiar periodismo. Pues mira, lo primero que le diría es que todo lo que están diciéndoles ahora de Dios mío, esto es un horror, esto es horrible, es que no vais a encontrar trabajo, era lo que nos decían a nosotros a finales de los 90, pero exactamente lo mismo. Y los mismos mensajes de sois un desastre, aquí nadie lee la prensa, esto es un cachondeo, es decir, hay un bulle de qué desastre todo, que siempre lo hemos escuchado. Si hay un hecho, si hay un factor que es el tecnológico, ¿vale?, que está influyendo de una forma tremenda. Partes positivas, vamos a hacer más falta que antes, porque es verdad que hay un océano de lo incierto, es verdad que esa apelación a lo emocional está generando burbujas mediáticas, que yo creo que es uno de los grandes dramas que tenemos. No, si yo tengo acceso a cualquier cosa, si puedes informarte ya, pero exige un esfuerzo muy grande, tú al final te vas a informar de lo que estás recibiendo. Y con esas nuevas tecnologías, lo bueno que tienen ellos es que ahora es que puedes hacer un reportaje, puedes hacer esta entrevista o puedes hacer un magazine de 3 horas en directo con 2 teléfonos móviles y 3 aplicaciones. Y calidad de emisión. Eso es tremendo. ¿Cuál es la otra parte que va a ser que va a ser probablemente un poco más marrón para ellos y menos para nosotros? Esa tendencia que no sea solo en el periodismo, sino en todos los sectores de aquí todos sois autónomos, aquí todos os buscáis la vida, aquí todos tenéis que tener vuestra imagen de marca, y eso es un sobreesfuerzo que antes no existía. Tú estabas en tu redacción y te centrabas en vamos a ver el caso de corrupción de no sé quién, y ese era tu trabajo. Ahora es, bueno, espérate, que tengo que mandar 6 tweets para que se vea mi imagen de marca bonita, tengo que poner el LinkedIn no sé qué, espera que luego voy a hacer un periscope para no sé qué. Entonces, parece que estamos abocados a ser todos autónomos, pero bueno, algunos autónomos lo convierten en emprendedores, que queda más bonito, sí, ¿no? Yo creo que tiene más glamour. Exacto, tiene más glamour, y a generar tu propia imagen de marca. Y luego está el otro frente, que es que en muchas ocasiones parece que en nuestra profesión somos los de los community managers, y parece que nos hemos abocados a estar justo en el lado contrario al que estábamos. Lo que nosotros cuando hacíamos periodismo que nos gustaba, lo de cuidado con la nota oficial, porque al 90% seguro que es mentira y está escondiendo algo, ¿no? La nota de prensa oficial, el comunicado institucional. Ahora parece que el futuro para muchos es, no, venga, me voy a hacer community manager de esta historia, que es hacer exactamente lo contrario, que es nuestro trabajo. Curación de contenido. Claro, y te voy a esconder esto, voy a apelar a tu emoción, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, les diría, tenéis mogollón de oportunidades desde el punto de vista tecnológico, tenéis mogollón de retos porque es que el lenguaje narrativo está cambiando mogollón. O sea, ahora veis un informativo de hace 20 años y dices, pero ¿quién podía comerse esto? E incluso los que hacemos nosotros, comparados con piezas que puedes ver ahora, yo que sé, en Audis News o Yusuf Omar, que es un chaval que hace periodismo móvil, y ves cómo te narra una historia de Jerusalén, que dices, Dios mío, eso se ha cargado el récord, ha metido música y tal, de todo, ha durado 1 minuto y me he informado un mogollón. Entonces, lo dicho, amenaza y oportunidad, el mundo no se acaba, al contrario, pero tenemos que estar muy despiertos y sobre todo esa especie de formación continua que para cuando ya has aprendido a hablar en Facebook, nacen los stories de Instagram, tienes que aprender otra vez. Y ahora hay que estar en Instagram sobre todo, ¿no? Parece que es la red ahora que... Sí. Es un lujo haber contado con Igor Gómez, emoción, razón y sobre todo pues una larga experiencia en el ámbito televisivo y una cara de las más conocidas de nuestra televisión. Igor, muchísimas gracias. Un placer, Víctor. Un placer tenerte en Udima con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti.